Después, respecto a la influencia de los conflictos internacionales, bueno, los conflictos internacionales influyen significativamente en la dinámica del terrorismo, ya que pueden crear las condiciones óptimas para la proliferación de de grupos terroristas y la intensificación de sus actividades por diferentes factores, como lo son los siguientes: la radicalización y reclutamiento. Los conflictos internacionales suelen generar situaciones de inestabilidad social y violencia crónica, lo que puede desencadenar procesos de radicalización en sectores de de la población. Los jóvenes, especialmente aquellos que han experimentado la violencia o la opresión, son más susceptibles a ser reclutados por estos grupos terroristas que aprovechan estas circunstancias de vulnerabilidad, ¿verdad?, a las personas para atraer nuevos miembros. Un ejemplo de esto, durante la guerra en Siria, miles de combatientes extranjeros se unieron al Estado Islámico, o mejor conocido como ISIS, muchos de ellos radicalizados en sus países de origen antes de viajar a la región. Después tenemos otro factor, que es la intervención extranjera y ocupación militar. Cuando un país es invadido o intervenido por fuerzas extranjeras, las consecuencias políticas pueden ser sumamente devastadoras para la estabilidad local y generando caos. La ocupación militar puede generar resistencia violenta por parte de los ciudadanos y en muchos casos el terrorismo es la única forma que encuentran en que los movimientos de resistencia intentan recuperar el control político o ganar la independencia. Ejemplo de esto incluyen los conflictos en Afganistán y en Irak. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí pues me corresponde hablar sobre los efectos del terrorismo en la sociedad. Pues para nadie hay duda, ¿verdad?, de que el terrorismo de manera puntual ha generado impactos pues, sumamente lesivos, gravosos, ya sea de manera individual como de manera colectiva. Nosotros, al hacer este trabajo y al exponer estos efectos lesivos que ha generado el terrorismo, nosotros lo dividimos y lo especificamos de manera individual y posteriormente de manera colectiva. También nos llama la atención que dentro de estos Disculpe, efectos compañero ocasionados por el Diego, terrorismo, ¿podría hablar un poquito más fuerte? voy, profe, a subirle el volumen al micrófono, puede ser. No sé si ahora se escucha un poco mejor. Ahí sí, perfecto. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Pura vida. Bueno, decía que de estos impactos nosotros hemos identificado que hay impactos pues sumamente rápidos o identificables de manera inmediata, ¿verdad? Como podría ser al momento de un ataque terrorista, los daños materiales o las pérdidas humanas, pero también hay otra serie de impactos que únicamente son magnificables, digamos, son entendibles una vez que va pasando el tiempo y los efectos prolongados de esos ataques van manifestándose, ¿verdad? Entonces también vamos a hablar un poco de eso. De manera individual, nosotros, el primer aspecto que identificamos como principal efecto del terrorismo son las pérdidas humanas, ¿verdad? Ya mis compañeros han establecido que, bueno, los ataques terroristas tienen como finalidad generar una afectación y esa afectación debe manifestarse en contra de una población o de un grupo social generalmente numeroso, ya sean personas inocentes, civiles o también pues, pueden ser integrantes de un determinado grupo que se está enfrentando a, a, a este grupo terrorista que genera el ataque. Y por eso, pues precisamente al tener esa finalidad masiva, los mecanismos que utilizan los terroristas para pues, generar estos ataques son medios pues, sumamente masivos, mecanismos que logren alcanzar la mayor cantidad de personas y afectarlas, ¿verdad? Por lo cual eso conlleva de que cientos o incluso miles de personas pierdan sus vidas. Dentro de lo que nosotros encontramos, información tal vez relevante que nos permite realmente magnificar y poner cifras concretas es el índice global de terrorismo que habla de que al menos en el año 2023 un aproximado de 8.300 personas perdieron la vida producto de ataques terroristas. En el año 2020, bueno, y este es el número más alto desde el año 2017. En el año 2024, si bien esa cifra ha disminuido a 3.200 aproximadamente personas fallecidas, pues no es un número menor,
y demuestra que, bueno, que evidentemente es un fenómeno que aún se manifiesta, que está presente, que es constante. Bueno, como ejemplo de esto, en el año 2023, el ataque que perpetuó el grupo terrorista Hamas en el Estado de Israel dejó una cantidad de 1.300 personas, aproximadamente 1.200 personas fallecidas. Entonces, bueno, eso nos permite de alguna forma identificar la cantidad de personas que han perdido su vida, y eso nosotros lo ponemos en esa primera lista de efectos lesivos y gravosos del terrorismo. Posteriormente, bueno, las lesiones físicas o las afectaciones físicas, porque pues no todas las personas que son afectadas producto de un ataque terrorista terminan falleciendo, perdiendo su vida, pero sí sufren consecuencias físicas de los ataques, ¿verdad? En algunos casos, como decía al inicio, eso es pues, muy visible, muy identificable, la pérdida de alguna extremidad, sentido, capacidades, ¿verdad? Pero en otros casos, los efectos de esas lesiones físicas o esas lesiones físicas no se manifiestan de manera tan inmediata, sino que con el paso de los años se van haciendo visibles. Encontramos dentro del análisis, investigación que nosotros hicimos, por ejemplo, en el caso de los ataques a las Torres Gemelas, los trabajadores de los servicios de emergencia, los bomberos, paramédicos, policías, que atendieron, digamos, en la llamada zona cero el ataque, con años de posterioridad al ataque, manifestaron enfermedades producto de la exposición al polvo y al humo, que se manifestó en enfermedades como cáncer, enfermedades autoinmunes, el asma, enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y se han indicado que incluso 400.000 personas aproximadamente podrían haber estado expuestas a todos estos químicos y materiales, ¿verdad? Que terminaron generando un daño con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y eso no solamente, también, bueno, otros tipos de cáncer, problemas gástricos, entre otros, ¿verdad? Básicamente que también se ha determinado que muchos de los socorristas, igual de este equipo de funcionarios que atendieron los ataques de manera inmediata, pues fallecieron, ¿verdad? Edades mucho menores del promedio, la expectativa de vida para estas personas dentro de ese determinado región, país, etcétera. Entonces es otra de las manifestaciones o efectos del terrorismo de manera individual. Trastornos psicológicos claramente es otra de las principales afectaciones que sufren las víctimas, y no solo las víctimas, sino también sus familiares, y termina desarrollándose pues, en enfermedades, padecimientos como el estrés postraumático, ansiedad y la depresión, ¿verdad? Y eso también dentro de las lecturas o de las noticias que nosotros fuimos buscando, determinamos ahí la importancia que tiene pues darle una atención, por lo menos a las personas que sufren del atentado, de una atención al instante, ¿verdad? De un equipo que logre atender a esas personas, a esas víctimas, para darles una atención psicológica pues, lo más adecuada y especializada para este tipo de situaciones, y que eso no se manifieste de manera tan palpable, tan marcada, con posterioridad. Por último, aunque bueno, esto también tiene que ver de alguna forma con una óptica colectiva, de efectos colectivos que tiene el terrorismo, nosotros identificamos también la figura del desplazamiento forzoso. Generalmente los habitantes de un determinado pueblo, territorio, que se ven afectados por ataques o actividades de carácter terrorista, se ven obligados a pues, huir, dejar sus familias, ¿verdad? Con el fin de resistir o de evitar los impactos lesivos que tendría un ataque o las actividades terroristas como tal. En países como Mali, por ejemplo, que tiene fronteras con Burkina Faso, que son constantemente azotados por grupos yihadistas, generalmente leales a Al-Qaeda o al Estado Islámico, pues esto ha generado que gran cantidad de personas, aproximadamente 300.000 personas, según la Agencia de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios, hayan tenido que desplazarse y dejar pues, el territorio en el que se encontraban residiendo. Entonces, tal vez, aunque esta última se vincula de alguna forma con efectos colectivos, digamos, más sociales del fenómeno del terrorismo, pero dentro de esos nosotros identificamos tal vez los aspectos individuales. Posteriormente hablamos de aspectos colectivos, en principio el aspecto económico, ¿verdad?
se manifiesta en cosas tan tangibles o visibles como los daños a las infraestructuras que se producen por los ataques a puentes, carreteras, edificios, aeropuertos, al tendido público, sistemas de alcantarillado, lo cual obviamente conlleva un gasto de que no se tenía presupuestado por parte de un Estado al que hay que hacerle frente, ¿verdad? Todo eso también genera una afectación a la industria, al desarrollo normal del comercio, al transporte, a actividades recreativas, al deporte, a los espectáculos, etcétera, ¿verdad? Y, por ejemplo, desde estos aspectos vamos a ir viendo una serie de ejemplos, cómo esto afecta al turismo, cómo esto afecta a la industria de los espectáculos, al deporte, etcétera. Eh, Parte de esto, todos estos aspectos económicos evidentemente están relacionados. El aspecto de las amenazas terroristas constantes, obviamente, conllevan una reducción en el interés que tienen los inversionistas en destinar su capital a un determinado país, ¿verdad? Países africanos o Oriente Medio, generalmente, por múltiples razones, no son países llamativos para la inversión económica y el capital para pues, desarrollar y generar crecimiento en estos territorios, ¿verdad? Eh, o sea, eso también hay que relacionar el aspecto económico con el ámbito de seguridad, puesto que los estados, así como determinadas industrias muy puntuales, deben realizar gastos para sufragar y para costear y evitar también los efectos y los impactos del terrorismo. Eh, por ejemplo, si nos vamos a la industria de la aviación, por ejemplo, cuando suceden los ataques de las Torres Gemelas, evidentemente tuvieron que modificar sus políticas. El Estado norteamericano tuvo que crear agencias específicas para controlar la seguridad de los aeropuertos que anteriormente eran controladas por propiamente las industrias y las empresas que brindaban los servicios. Y pues obviamente invertir más en seguridad, en retenes, en chequeos, en pues una serie de medidas que conllevan un gasto, ¿verdad? Desde una óptica más nacional o de estatistas, si se quiere, pues los gobiernos requieren, los que tienen ejército, incluso los que no, pero de manera general, cuando se dan estas amenazas de terrorismo, pues se requiere invertir en armamento o en determinados mecanismos de protección, generalmente mediante la compra de armas o el entrenamiento de un determinado, los países que tienen ejército, pues su ejército y prepararlos de manera específica para los efectos del terrorismo, ¿verdad? Y esto en algunos países ha sido pues, sumamente criticado, incluso en Estados Unidos. Nosotros leíamos y identificamos que según estudios de la Universidad de Brown, se demostró que con la guerra del terror que implementó Estados Unidos en contra de pues, los países, o por lo menos los terrorismo en general, se invirtieron, algunos podrían debatir si es realmente una inversión, pero se gastaron o se destinaron hasta 8 billones de dólares en la respuesta que se le dio a los ataques de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y por último, bueno, el tema del turismo, que desde una óptica económica, pues se ve sumamente afectado eh, a la hora de un ataque terrorista, ¿verdad? Nosotros igual leíamos el impacto que tuvieron los ataques terroristas en la ciudad de Bruselas en el año 2016. Los tiquetes de avión, pues evidentemente disminuyeron drásticamente. En París en el 2015, pues también las reservas de los hoteles disminuyeron de un 50%, 30%, y se calcula que incluso pudieron haber pérdidas de hasta 2.000 millones de euros producto pues, a todo lo que se dejó de percibir por las amenazas y los ataques terroristas como tal. Posteriormente, bueno, tenemos uno de los impactos más marcados tal vez del terrorismo, que es el miedo, ¿verdad? El miedo colectivo, que si bien se origina en una amenaza real, ¿verdad? O potencial, y pues esto responde de alguna forma a mecanismos evolutivos que tiene el ser humano para conservar la especie propiamente, ¿verdad? Que pues es algo favorable, pero cuando esto se utiliza con el fin pues, obtener una serie de resultados lesivos, pues obvio eso va en contra de la
tranquilidad y la seguridad de las personas que habitan un determinado territorio. Entonces esto pues se desborda, el miedo se desborda, se convierte pues en una amenaza sumamente grave y que es utilizada por estos grupos terroristas, ¿verdad? Y esto conlleva a una serie de modificaciones en los comportamientos de los integrantes de una sociedad. Se evitan actividades masivas o sociales, se frecuentan mucho menos los centros de esparcimiento social, y obviamente eso, siempre relacionado al tema económico, pues conlleva una disminución de la actividad productiva y generando un impacto lesivo para la economía de un país. Entonces, eso igual, nosotros dentro de todos estos casos de los ataques terroristas en determinados países, por ejemplo, se puede terminar igual. Un ejemplo constante que citamos fue el de París en el 2015, la suspensión, por ejemplo, de servicios de transporte, de servicios como Uber, de plataformas de transporte en general, el cierre generalizado de escuelas, universidades, sitios turísticos de pues, mucha trascendencia, y todo producto a este miedo, ¿verdad? Que, pues, se transmite y termina afectando de manera muy severa a un país. Tenemos el tema de las restricciones a las libertades civiles, que ya mencionaba mi compañero Andrés al inicio. Determinados gobiernos pues, buscan respuestas y soluciones, a veces pues prontas o tal vez no lo suficientemente adecuadas, y eso termina en reducir y en limitar los derechos fundamentales de los habitantes. Nosotros identificamos que pues hay una serie de derechos fundamentales que en este caso el terrorismo y otros pues no se pueden suspender, ¿verdad? Que no se pueden limitar, que en el terrorismo no puede ser una excusa para suprimir esos derechos fundamentales que tienen los habitantes en un Estado de Derecho, ¿verdad? En parte de estos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que no se puede suspender pues, el derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la libertad de prisión por incumplimiento de contratos, la libertad de penas retroactivas y el derecho a ser reconocido como persona ante la ley, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ¿verdad? Y dentro de eso también se protegen una serie de derechos fundamentales que son de alguna forma derechos, si se quiere, procesales, como son estos procesos constitucionales de garantía, los conocemos nosotros, el recurso de amparo y el habeas corpus, que pues son figuras o que son indispensables y, para la protección de estos derechos fundamentales más subjetivos, digamos, que ya mencioné, de fondo, materiales, cuya supresión pues también está vedada, ¿verdad? Entonces, si bien el terrorismo pues requiere medidas, en algunos casos pues sumamente severas, pero pues eso tampoco puede conllevar a que los ciudadanos se vean limitados o por lo menos en sus derechos fundamentales de manera pues sumamente drástica, ¿verdad? Siempre se debe procurar la menor intervención en las libertades individuales, sociales y en general los derechos fundamentales, los derechos humanos de los habitantes a la hora que se está combatiendo el fenómeno del terrorismo. Pues también el tema de la erosión de la confianza social, que eso ya lo mencionaba de alguna forma con el tema del miedo, ¿verdad? Hay una serie de repercusiones políticas también que son pues producto de los ataques terroristas. Los gobiernos toman decisiones políticas que pueden modificar sustancialmente y afectar las condiciones de determinados sectores en la sociedad. Se pueden modificar políticas criminales, militares, económicas, sociales, educativas, de seguridad nacional y otras, ¿verdad? Y esto pues también puede conllevar en otros ataques y en otros efectos pues sumamente lesivos. Y siempre hay una vinculación, por ejemplo, en algunos casos, no siempre, pero hay una vinculación mucho más tangible entre la política, el terrorismo, entre países. Por ejemplo, nosotros identificábamos los ataques terroristas del grupo terrorista vasco en España, en ETA, y pues la gran mayoría de la lucha o el motivo, digamos, de estos ataques era pues principalmente con el fin de obtener ciertas respuestas políticas de parte del gobierno español que garantizaran pues independencia y autonomía y soberanía
Entonces siempre también existe esa vinculación, en la gran mayoría de los casos existe esa vinculación a fines políticos que se ven reflejados en terrorismo. Hay afectaciones culturales, generalmente los ataques de estos grupos terroristas van dirigidos a minar la cultura, la identidad, el patrimonio y elementos comunes de un pueblo al que se dirigen. Nosotros igual, dentro de algunos ejemplos, en países como Pakistán, eh, identificamos que grupos terroristas destruyeron, por ejemplo, en el año 2007, unas estatuas de unos budas del valle de Swat, eh, pues fueron destruidos, ¿verdad? Que eran sitios, son todavía sitios, lo que queda, considerado como patrimonio de la humanidad, y esto igual es destruido por parte de los grupos terroristas, ¿verdad? Con el fin de minar esa moral y esa identidad colectiva de un país, con el fin de eso mismo, ¿verdad? Ir sucumbiendo las bases pues esparciendo, digamos, ese miedo. Otros templos, ¿verdad? En ruinas, en ciudades de Siria, son monumentos pues, milenarios desde el periodo romano, también fueron destruidos, y ni qué decir, por ejemplo, de centros de conocimiento, las universidades, las escuelas, determinadas radios o cadenas de televisión, medios de comunicación en general, también son destruidos con estos propósitos, como nosotros igual citábamos la destrucción de la Universidad de Mosul, la biblioteca pública de Mosul, que tenían igual libros y documentos, manuscritos sumamente valiosos que pues, fueron destruidos, y eso obviamente también conlleva una afectación pues, muy importante. Hay una afectación a la justicia, ¿verdad? Porque el terrorismo como tal supone un reto para la administración de justicia, pues es un fenómeno, digamos, por lo menos en ordenamientos como el nuestro, de alguna forma, si se quiere, atípicos, no comunes, y entonces en estas latitudes, al menos, cuando se presentan estas situaciones, conlleva un reto para la administración de la justicia determinar a los responsables y pues enjuiciarlos, procesarlos y obtener y otorgar más bien una satisfacción a las víctimas y las personas y sus familiares, ¿verdad? Eh, entonces, también hay un tema con la sanción que se puede dar, imponer a los autores no solo materiales, sino también a los autores morales o intelectuales de estos crímenes, ¿verdad? Se ha determinado ya por distintos mecanismos, perdón, por distintos tratados de derechos humanos internacionales, sanciones para los estados mismos que no persiguen, que no sancionan, que no llevan hasta las últimas instancias las investigaciones y procesos contra actos terroristas, como fue una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se condena al Estado de Argentina por los ataques a la AMIA, a la Asociación Civil de Memoria Activa israelita, donde se determina que una responsabilidad por parte del Estado argentino en estos actos, aunque igual es un tema debatido. Ahí pues siempre hubo un fiscal, el fiscal Nisman, que pues fue el que llevó la causa, al final terminó, le quitaron la vida, algunos incluso sospechan que por parte del mismo gobierno para evitar las investigaciones respecto a los actos terroristas. Entonces es todo un tema, y producto a eso, a ese mismo tema relacionado a este tema de la AMIA, ya la Corte Interamericana se ha pronunciado y ha sancionado también al Estado argentino por estas conductas. También el tema, para ir terminando, de la polarización y el extremismo, se manifiesta también en contra de algunas poblaciones. Por ejemplo, usualmente se vincula a las poblaciones relacionadas a un determinado tipo de religión o de un determinado origen. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de los ataques del 9/11, se empezó a sancionar pues, muy severamente al Islam en general y a los musulmanes, ¿verdad? Pues esto ha conllevado también a cometer por parte de muchas personas crímenes de odio en contra de estas poblaciones, ¿verdad? Se ha fomentado de alguna forma una estigmatización, donde se crean estereotipos comunes, que se dice, bueno, los musulmanes son mucho más propensos a la violencia, o que su religión en su totalidad es pues, sumamente extremista
cosas que pues realmente no tienen un fundamento, pero que debido a esa sensación o a esa situación que ha generado el ataque, pues se magnifica y se terminan repitiendo, ¿verdad? Eh, y bueno, también nosotros identificamos una serie de efectos internacionales. Las relaciones entre los estados pueden variar sustancialmente producto a los actos terroristas, ¿verdad? Ejemplo claro de esto fue, por ejemplo, la guerra del terror que emprendió Estados Unidos en contra de países de Medio Oriente, en cuyo caso, bueno, pues si bien es cierto, Estados Unidos había sido aliado y todavía lo es de países como Francia, por ejemplo, pues ellos en determinado momento no optaron por apoyar en su totalidad esta guerra, como sí lo hizo, por ejemplo, Inglaterra. Entonces, las relaciones internacionales, la comunicación, la diplomacia entre estados puede pues, verse afectada o cambiar sustancialmente posterior a estos ataques. Vemos, por ejemplo, de países que fueron considerados de alguna forma enemigos de Estados Unidos bajo ese moto del eje del mal, en el que se encontraban países como Irán, Irak, Corea del Norte, quienes fueron amenazados por parte de Estados Unidos, básicamente con las mismas consecuencias de Afganistán. Eh, Irak, ¿verdad? Que fue invadida, pues sumamente criticado también en su momento, bajo el argumento de que habían pues armas de destrucción masiva y a veces la relación entre los ataques y la invasión por parte del gobierno de Bush a esta nación pues no era sumamente clara, pero aún así pues se realizó y eso pues conllevó una guerra pues mayor sufrimiento y mayores impactos. Entonces, todas estas relaciones internacionales también se pueden ver sustancialmente modificadas producto de los actos terroristas. De mi parte, con los efectos, eso sería y podemos pasar con las feminas que siguen. Bueno, y como ya parte final, tenemos lo que son una pequeña reflexión y unas propuestas para abordar el tema de terrorismo en la sociedad. Eh, Parte de estas propuestas obviamente involucraría lo que es una estrategia para prevenir y combatir el terrorismo, que desde una perspectiva criminológica, obviamente, abordar el terrorismo implica un enfoque multifacético que combine tanto la prevención, la intervención y obviamente lo que es la parte del castigo. Eh, el primer punto sería lo que es la educación y los programas de desradicalización. La educación inclusiva es una de las grandes propuestas que se generan para combatir el terrorismo, dado que la falta de oportunidades y la exclusión social son uno de los mayores factores de riesgo para el surgimiento del terrorismo. Y pues la educación, o a través de la educación más bien, se puede prevenir lo que es la radicalización, fomentando también la tolerancia y el pensamiento crítico para justamente tratar de prevenir que situaciones como estas se vuelvan a generar. La desradicalización, uno de los mayores expositores, uno de los mayores ejemplos de esto es países como Dinamarca, que tienen grandes programas de reintegración social para las personas radicalizadas y pues a través de apoyo psicológico, formación laboral y una reinserción social, no solamente se trata de combatir la raíz del problema, sino que obviamente se trata de que no vuelvan a caer en lo que es la reincidencia, porque uno de los grandes problemas de la parte de solamente abordar el problema de una manera punitiva, digamos, o a través de un castigo, es que no se soluciona el problema base del terrorismo. Y pues obviamente también tenemos la parte de la cooperación internacional, que existen dos grandes organismos, entre otros obviamente, como las Naciones Unidas y la Interpol, que desempeñan un papel crucial en la coordinación global contra el terrorismo. Esto incluye compartir lo que es inteligencia, unificar estándares legales y coordinar operaciones transnacionales para, mientras algunas partes combaten la parte de la raíz del problema, otros ya atacan el problema como tal, que es los grandes grupos de terrorismo que se encuentran a nivel mundial. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos luego a lo que es el papel del derecho en la prevención y el castigo del terrorismo.
dado que obviamente el derecho es esencial para lograr estructurar una respuesta efectiva en contra del terrorismo. Esto se hace a través de varios métodos, el primero siendo un marco legal robusto y claro. Esto se debe a que las leyes deben definir con precisión lo que constituye un acto de terrorismo para evitar ambigüedades y abusos, para que justamente quede tipificado todo lo que podría llegar a suceder por parte de estos grupos y tener justamente una respuesta para cada vez que se dé una de estas situaciones tan lamentables. Y también se deben, obviamente, establecer las penas de manera proporcional al delito que se esté cometiendo, pero también tiene que ser de una manera efectiva para que justamente asegurarnos de que situaciones como estas no tiendan a repetirse. Uno de los ámbitos donde más se lucha contra este tipo de problemas es en el derecho internacional, donde hay convenios como la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, que son ejemplos de cómo los estados colaboran entre ellos para criminalizar actividades relacionadas con el terrorismo. Son gracias a estos convenios que se han logrado detener y justamente juzgar y condenar a ciertas personas que han hecho este tipo de actividades. Y tercero, también tenemos lo que es la garantía de los derechos humanos. Obviamente tiene que haber un equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos, donde lo que más se tiene que proteger son las personas que están suscritas a cada jurisdicción y por lo tanto es esencial evitar que la lucha contra el terrorismo vulnere esos derechos fundamentales. Entonces, viéndolo nuevamente desde una óptica criminológica, la criminología advierte justamente que la represión excesiva puede más bien alimentar la radicalización nuevamente de otros grupos, parecido justamente a lo que sucedió con la Alemania nazi, que después de la Primera Guerra Mundial le metieron sanciones económicas sumamente fuertes y esto llegó a crear un ambiente sociopolítico sumamente complicado que dio el levantamiento del nazismo en Alemania en aquel entonces. Entonces hay que tener cierto cuidado, que si bien es cierto, las penas deben ser bien claras y duras, obviamente, por la magnitud de los eventos que se llevan a cabo en el terrorismo, pero también tienen que ser cuidadosamente seleccionados para que no se vulneren los derechos fundamentales y no más bien excederse en la parte de las sanciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y como reflexión final, queríamos plantear la pregunta de cómo puede contribuir la criminología y el derecho en este ámbito. Entonces, desde el punto de vista de la criminología, que obviamente ya lo definimos como la ciencia que estudia las causas del terrorismo desde una perspectiva social, psicológica y económica, que además proporciona los datos para diseñar estrategias preventivas y programas de radicalización. Entonces, a través de esta rama de la ciencia también podemos proponer medidas basadas en evidencia científica para abordar las raíces del problema y no solamente sus consecuencias, que es justamente donde entra el derecho, porque proporciona el marco normativo para procesar y castigar el terrorismo, pero también respetando los principios del Estado del Derecho. Y a través también del derecho mismo podemos promover la justicia restaurativa en los casos donde sea viable y esto a su manera contribuye a la reintegración social. Entonces, bueno, como dice ahí en la diapositiva, la cooperación internacional también es clave para las sociedades resilientes y a modo de conclusión, pues el terrorismo claramente es un factor complejo con raíces históricas y una evolución marcada por factores políticos, sociales y tecnológicos. Entonces, desde la óptica criminológica, combatir el terrorismo requiere abordar las causas subyacentes, perdón, y no limitarse únicamente a las respuestas represivas. Y el derecho, por su parte, actúa como un instrumento para equilibrar la prevención, el castigo y también la protección de los derechos humanos. Entonces, la cooperación entre estas dos disciplinas, junto con el esfuerzo internacional, es clave para lograr construir sociedades más seguras y más resilientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe y compañeros y compañeras. También tenemos aquí bastante gente, ya llegaron bastante, ¿sabes? Profe, se escucha medio bajito. ¿No? ¿Perdón? Que se escucha medio bajo, no lo escucho bien. Vamos a ver. A lo mejor. Nada más.
No. ¿Dónde está el micrófono? Que ahorita poder otra vez con esto. A ver ahí. ¿Me escuchan? Creo que lo que tiene que hacer es poner desde la compu su micrófono y la cámara de ese que está ahí arriba, pero es que sí no se escucha casi nada. No, no me escuchan ahí. No, no, nada. Es que eso. Es que muchas veces lo que hacen es como meterle la compu a la reunión como para que escuchen a la gente. Pero sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Pero mejor o más bajo? o sea, igual, creo que nada más el profe estaba hablando medio bajito, pero sí, todo bien. Ok. Sí, pero es usted. Sí. Pero sí se escucha mal, la verdad. Sí, se escucha, no se escucha tan bien. Entonces, para conectar el micro. Ahora sí me escuchan. Bájale Ahora ahí. sí, profe. Ahora sí. Bueno, ahí. Y ahora sí. Nos traemos un compañero de TI y apenas estaba sacando la tarea. Baile, baile. Pues, Para los dueños de ay, Dios mío. Profe, pero se escucha eco. ¿Me escucha ahora sí? Mejor. Sí, Ya, ya ahora sí. Ujú. ahora. Sí. Bueno, genial. Dale, Rock. Compañeros y compañeras, muy bien a la exposición. Em, Ahí estuve tomando nota de todo lo más importante que dijeron. Eh, Tanto Andrés con la intervención que hizo primero, con la importancia de la cronología, el impacto que tenía, el análisis de causas, la evolución y algunos balances que daba Felipe en relación con la evolución hacia el terrorismo en los siglos XIX, XX, XXI. Isaac, en relación con algunos de los grupos que se han formado, ¿verdad? En relación con este tema, que bueno, que lo habló de manera bastante amplia. Juan Diego, que nos habló sobre las teorías de conflicto social, la teoría de la anomia, el enfoque psicosocial. Valeria Mena, que bueno, lástima Valeria, que la entrevista fue antes, ¿verdad? Pero hubiera sido buenísimo tener la entrevista hoy, ¿verdad? O ayer, que cayó esta persona, ¿verdad? Y que con todas las cuestiones que se han dado, no sé si ustedes vieron ya el ingreso de las personas a los centros de tortura, ¿verdad? Que son unas imágenes increíbles donde tenían estas personas ahí en un despojo humano, chiquitos, ¿verdad? Que salen ahí de, no sé, escasos 2 años de edad, Sí, que no saben ni siquiera quiénes son, de quiénes son en, los hijos, ni nada. en unas condiciones bastante deplorables, pero ahora el tema es que no sabemos quiénes son los que están liberando a Siria, porque la gente que entra a Damasco es un grupo ahí de rebeldes con ayuda de Israel, pero con la venia también de Estados Unidos, y también hay gente de Al Qaeda, hay alguna otra gente ahí, ¿verdad? Que también son identificados como terroristas, y tan es así que el que está liderando este grupo, pues Estados Unidos tiene una recompensa de 10 millones de dólares al que permita detenerle. Entonces, el futuro que se vislumbra en relación con Siria es complicadísimo. Lo que decía el amigo de la compañera Valeria en cuanto al petróleo, pues bueno, claro, es un lugar de los que más se extrae, y tan es así que se disparó el precio del petróleo. Entonces, probablemente vamos a tener las repercusiones a partir de finales o principios finales de este mes, principios del otro, de no ser que haya una transición democrática que asegure que efectivamente pues todo puede ir ahí dándose de una manera segura para toda la población.
Pero definitivamente hay como un sentimiento generalizado de alegría por salir de ese régimen dictatorial que estaba esa gente desde hace bastante rato. Vamos a ver, yo tengo mis reservas de que sea lo mejor, pero al menos ya solo el hecho que hayan rescatado a tanta gente que estaba ahí desde hace años, de años, ¿verdad? Y en esas condiciones donde prácticamente no tenían ni siquiera luz, y tenían que hacer sus necesidades ahí mismo donde se bañaban y todo, era una cosa terrible. Estoy viendo algunas incursiones de prensa y bueno, realmente son espeluznantes esos casos. Bueno, agradecerles a todos por la paciencia que han tenido conmigo durante este curso. Espero que la hayan pasado bien, que hayan tomado algunos conceptos importantes para crecer también a nivel de conocimiento. La próxima semana pues vamos a hacer la evaluación final, así que todos deben de venir preparados, todos sin excepción tienen que venir preparados para la evaluación final. Si hay alguna posibilidad de que alguien se exima, pues lo sabrá hasta el mismo momento donde iniciemos la evaluación. Así Ay, que nada, profe, qué grosero. ¿quién dijo eso para anotarlo acá? Así que nadie tiene que relajarse, ¿verdad? Realmente lo más importante que deben de repasar es que es una manera también como de darles respeto a cada grupo, porque tengo gente que tiene 7, 8 ausencias y que pretende hacer la evaluación final y pues bueno, va a ser bien interesante porque yo tomo nota de los aspectos más importantes de las evaluaciones, de las presentaciones, perdón, y entonces mi pregunta van a ser con base en lo que hemos hablado en las clases. Entonces, si no han estado, va a ser un poco difícil, ¿verdad? Pero si no han estado 2 veces, puede ser que sea un poco más llevadero, pero si no han estado 5 veces, 7 veces, ¿verdad? Pues que Dios los acompañe porque seguro va a estar muy difícil la evaluación. Así que lo hago particularmente por el respeto a todos los grupos. No hay ningún grupo que tenga un tema más o menos importante que otros. Todos pues han sido súper importantes. Y ojalá que como guía a lo que ya han tenido aquí en clase, les sirva los resúmenes ejecutivos que les pedí a todos, que creo que ya la gran mayoría me lo ha enviado. Por ahí creo que me falta alguien. Y que lo puedan ahí distribuir en el chat que tienen ustedes. Ahí le pedí a Osvaldo que me hiciera el favor para que lo pasaran. Em, y ojalá que le den como una revisadita para que la otra semana pues todo fluya de manera armoniosa, ¿verdad? Les agradezco mucho, un privilegio conocerles, espero volver a verlos y la otra semana seguramente va a ser como más, poco más seria la cosa, va a ser una evaluación oral y van a ingresar por grupos, yo los voy a estar ahí dando las indicaciones mañana, la otra semana, perdón, a las 5 de la tarde. Les voy a dar el orden aproximado, las horas, y con base en eso, pues vamos a establecer la evaluación de la otra semana, ¿ok? No sé si alguno tenía alguna duda de los que están acá. Lucy, por favor. Jimena, adelante, te escuchamos. Profe, perdón, yo no sé si usted vio mi mensaje o el que le escribí después en el chat, es que no quería interrumpir la presentación de los compañeros, pero es que yo tuve un problema con loguearme con la página de la U, entonces entré un poquito tarde a la sesión nada más para que sepa que sí estaba, pero ajá, me atrasé un No hay, toquecito. no hay problema, Jimena. A ver, hoy nos traemos una invitada también de lujo, pero nos sobraron un montón de chocolates, ¿verdad? Porque no vino gente. Qué barbaridad. No, no, sí vinieron bastantes, ¿verdad? Bueno, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, que Dios me los acompañe. Bueno, hasta luego. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. Gracias, Gracias. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.